En 1982, una niña de 11 años fue secuestrada a plena luz del día en este campo de béisbol en Marshallville, Ohio. Cuando su cuerpo medio descompuesto apareció una semana más tarde, los investigadores esperaban que estas fibras naranjas en forma de triángulo halladas en el lugar les llevarían hasta el asesino. Marshallville, Ohio, es una pequeña comunidad agrícola con una población de poco menos de 750 habitantes. Es la clase de pueblo donde todo el mundo se conoce, donde la gente se preocupa por los demás. Krista Leah Harrison era una alegre niña de 11 años que se criaba en un lugar que muchos residentes creían a salvo de los crímenes de la gran ciudad. Krista Harrison siempre andaba por el pueblo. Cuando estábamos en el parque jugando al béisbol, su hermano y yo jugábamos en el equipo local. Krista siempre estaba cerca de la zona del catcher, por donde entrábamos y salíamos, siempre bromeando con nosotros. El 17 de julio de 1982, Krista y un amigo, un niño que vivía cerca, estaban recogiendo latas de aluminio en el campo de béisbol que estaba justo enfrente de la casa de Krista. Cuando el niño se fue a beber agua, una furgoneta se detuvo junto a Krista. El niño le dijo a las autoridades que el hombre obligó a Krista a subir a la furgoneta y se fue. Yo llevaba en el cuerpo de policía 10 años cuando ocurrió todo esto y nunca había visto nada igual. Nunca. Ni me acuerdo de la última vez que habíamos vivido un secuestro como este de una niña. Así que fue muy emotivo para todos. En cuestión de horas, la policía puso controles en las carreteras y dictó una orden de búsqueda de la furgoneta que fue descrita como roja oscura o marrón, con ventanas en forma de burbuja en el lateral. El amigo de Krista describió al secuestrador como un varón blanco de entre 25 y 35 años, con pelo oscuro rizado y con bigote. Los voluntarios registraron toda la zona nada más producirse el secuestro. Por tierra, por aire y también por los ríos y estanques locales. Todo ello sin éxito. Esperábamos una llamada telefónica pidiendo un rescate a los padres, así que hicimos los preparativos para grabar las llamadas. Les instalamos unas líneas separadas para que las usaran y así no tuvieran el teléfono ocupado, a la espera de esa llamada pidiendo un rescate que nunca se produjo. 6 días más tarde, en un campo desierto a las afueras del pueblo, unos cazadores hallaron los restos medio descompuestos de una niña. El cuerpo estaba parcialmente envuelto en una bolsa de plástico transparente. Junto al cadáver, los investigadores encontraron unos pantalones vaqueros de hombre, una camisa a cuadros y un par de guantes de cuero negros. A pocos kilómetros de ahí, un equipo de búsqueda encontró un metón de pelo humano, una toalla de playa y una caja de cartón manchada de sangre. Las pruebas forenses confirmaron que el cadáver era de Krista Harrison. El señor Gerald Harrison llegó un poco después que yo, y le dijimos a Gerald, después de que yo no pudiera identificarla porque el cuerpo estaba medio descompuesto, así que le dije a Gerald, acuérdate de Krista tal y como era. La autopsia reveló que Krista había muerto estrangulada y también había sufrido agresión sexual. En el pelo de Krista, en su ropa y en la toalla de playa que había cerca del cadáver, los científicos forenses advirtieron unas extrañas fibras naranjas. Vi fibras, varias fibras que resaltaban mucho. Eran unas fibras de un naranja chillón. El científico forense Jeffrey Lynn ya había visto estas fibras con anterioridad. 8 meses antes, unas fibras similares fueron halladas en el cadáver de Tina Harmon, de 12 años, que había sido violada y asesinada en un pueblo cercano. Me pareció asombroso ver en Krista Harrison las mismas fibras que había visto en Tina Harmon. En el caso de Tina Harmon, las fibras eran tan extrañas y había tal cantidad que ya nos pareció algo importante. Pero cuando las vi en Krista Harrison, supe que teníamos algo muy importante. Pero había un problema. El hombre condenado por el asesinato de Harmon, Herman Ray Rucker, estaba bajo custodia policial en el momento en que Krista Harrison fue asesinada. Rucker estaba cumpliendo cadena perpetua por ese crimen. Las pruebas contra Rucker eran en gran medida circunstanciales, ya que los investigadores no habían logrado relacionar a Rucker con las llamativas fibras naranjas. Ahora los investigadores se preguntaban si se había condenado al hombre equivocado por el asesinato de Tina Harmon. De ser así, un asesino en serie andaba suelto por los campos de Ohio. Cuando el cadáver de Krista Harrison fue descubierto en un campo a 50 kilómetros de Marshallville, Ohio, los investigadores tenían solo 2 pistas sobre la identidad del asesino. Primero, un testigo dijo que el secuestrador conducía una furgoneta marrón con ventanas en forma de burbuja en el lateral.
Segundo, había una cantidad inusual de fibras naranja en el pelo de Krista Harrison y en la toalla de playa hallada cerca de su cadáver. En el laboratorio forense, los científicos descubrieron que las fibras eran artificiales, en concreto, de poliéster. Vistas por el microscopio, las fibras eran de forma triangular o trilobulada. El hecho de que fueran de poliéster y trilobuladas me indicaba, incluso antes de tener un sospechoso, que era probablemente una fibra de moqueta. El científico forense Jeffrey Lynn estaba preocupado, ya que había encontrado las mismas fibras naranjas en otra víctima, Tina Harmon, de 12 años, que había sido violada y asesinada 8 meses antes. Un trabajador del campo itinerante, Herman Ray Racker, ya había sido condenado por el asesinato de Tina Harmon y cumplía cadena perpetua en la cárcel. Era demasiada coincidencia que estuvieran en los cadáveres de 2 niñas, ambas asesinadas, ambas agredidas sexualmente y ambas asesinadas en el condado de Wayne. Los investigadores comprendieron que la posibilidad de que Krista Harrison y Tina Harmon hubieran entrado en contacto con unas fibras de moqueta naranjas y trilobuladas a manos de 2 asesinos distintos era extremadamente improbable. Unos rápidos análisis entre las 2 fibras indicaron que al compararlas eran iguales. La gente se puso muy nerviosa, porque a los ojos de la comunidad habían secuestrado a 2 niñas de las calles de nuestros pueblos y parecía que había sido la misma persona. Los investigadores centraron su atención en la bolsa de plástico transparente que envolvía los tobillos de Krista Harrison. Era inusual por su espesor y por la forma tan característica en que había sido doblada durante el proceso de fabricación. El agente especial del FBI, Bill Callis, tenía que encontrar el origen de esa bolsa de plástico. Le siguió la pista hasta un fabricante en Pioneer, Ohio. La bolsa hallada sobre Krista Harrison era del mismo espesor, tamaño y forma y había sido doblada de la misma forma que las bolsas fabricadas para una línea de asientos de cuero negro hechos a medida para furgonetas. Los asientos se vendían exclusivamente a través de un catálogo de venta por correo de la empresa Sears & Roebuck. La caja de cartón utilizada para transportar el cuerpo de Krista Harrison era inusual porque tenía forma de L y fue identificada con toda certeza como el contenedor de envío de esos mismos asientos de cuero negro para furgonetas. El siguiente paso era repasar los archivos de Sears para identificar a todos los residentes de Ohio que habían comprado esos asientos de cuero negro en los meses previos al secuestro de Krista. El siguiente paso era, como no, ir a ver a esas personas e interrogarlas para establecer si podían ser o no posibles sospechosos de nuestro caso. Solo había 32 personas en el norte de Ohio que habían pedido estos asientos de cuero. Pero ninguno de ellos tenía una furgoneta color rojo, teja o marrón, con esas ventanas en forma de burbuja en el lateral tan claramente descritas por el testigo. El asesino de la moqueta naranja seguía suelto. Era evidente que ese tipo seguía por ahí. No le habíamos cogido. Sin duda había hecho esto antes, y era muy probable que volviera a hacerlo, así que había una auténtica urgencia por encontrarle. El pueblo de Marshallville, Ohio, lloró la muerte de Krista Harrison y la vida siguió su curso, aunque nadie tenía ya la misma sensación de seguridad que antes. Pasaron las semanas, luego los meses. Llegó el aniversario del asesinato de Krista y seguían sin producirse detenciones. Para mayor decepción de los investigadores que llevaban el caso, parecía como si el rastro de las fibras naranjas se hubiera atascado. La gente estaba muy pendiente de la seguridad de sus hijos. Cerraban las puertas por la noche. Los niños nunca se separaban de un vecino de confianza, de sus padres, etc. La gente vigilaba a sus hijos mucho más de cerca. El parque se convirtió en un parque fantasma. Los niños no jugaron allí durante una temporada. Y había una aprensión tremenda de que eso pudiera volver a pasar. Los investigadores se preguntaban si el asesino de Krista Harrison volvería a atacar. Y en ese caso, ¿dónde? El asesino de Krista Harrison había dejado tras de sí un rastro de pruebas físicas. Los investigadores sabían que había pedido unos asientos de cuero negro de un catálogo de Sears porque la bolsa que los cubría y la caja de cartón de ese envío fueron halladas junto al cuerpo de Krista. También sabían que el asesino tenía una moqueta con fibras naranjas trilobuladas en su furgoneta o en su casa. Ahora solo les faltaba un sospechoso. Las fibras se las había dejado ahí el criminal, pero no teníamos la segunda parte de la ecuación. Teníamos que cotejar esas fibras con las fibras en posesión de un sospechoso o un criminal. La policía tardó un año entero antes de que surgiera la oportunidad que necesitaban y surgió de la fuente más inesperada.
A 80 kilómetros de donde fue secuestrada Krista Harrison, la encargada de una gasolinera, una mujer llamada Debbie, estaba pintando una pared exterior cuando fue secuestrada a punta de pistola. No te muevas, ven conmigo. La llevaron a un paradero desconocido y durante las siguientes horas le afeitaron la cabeza. La golpearon, la violaron y la torturaron con electricidad. Fue algo sádico, algo inhumano. Y nadie debería estar en la calle después de hacer lo que me hicieron a mí. Yo tenía 28 años en aquella época. El hombre la torturó con el cable de una lámpara, lo cortó, lo enchufó y usó la corriente eléctrica. Fui torturada repetidas veces. Había sangre por todas partes, en el techo. Y fue en un pasillo, sobre un banco, donde me torturaron, con los 4 miembros atados. A la mañana siguiente, el agresor de Debbie la dejó esposada y encadenada a la cama. Como intentes escapar, te mato. Voy a salir. Enseguida vuelvo. Tras 12 horas en cautividad, sangrando aún de sus heridas, el tremendo instinto de supervivencia de Debbie entró en acción. Incluso pensé en comerme mis pulgares si hacía falta. Es decir, estaba desesperada por escapar, porque sabía que me iba a matar. Al final, Debbie se soltó una de sus manos y luego pudo liberarse los tobillos. Ya solo le quedaba el proceso tremendamente doloroso de intentar sacar su otra mano a través del marco metálico de las esposas. De forma milagrosa, lo consiguió. Cogió una bata y huyó. Una vez fuera, Debbie no tenía ni idea de dónde estaba. Así que acudió al único sitio que se le ocurrió en busca de ayuda. Miré al cielo y dije, Dios, necesito una señal, necesito ayuda, no sé dónde estoy. Y un caniche ladró, así que fui a esa casa y había una mujer maravillosa, la señora Smith. La señora Smith llamó de inmediato a la policía. Había recibido tal paliza que parecía que llevaba ropa interior morada. Fue de lo peor que he oído o visto. Estaba llena de moretones. Le habían dado una paliza y le habían hecho cosas que no nos podemos ni imaginar. Tuvo que soportar un dolor tremendo y una gran agonía durante muchas horas antes de que pudiera liberarse. Fue la voluntad de Dios. Soy un milagro. Que consiguiera escapar fue un milagro. Debbie identificó al hombre que la había secuestrado como Robert Anthony Buell. Buell trabajaba para el ayuntamiento de la ciudad de Akron, Ohio, en el departamento de urbanismo. Había ido a la universidad, salía con una abogada local y era un miembro respetado de la comunidad. Era más o menos atractivo. Iba extremadamente arreglado. Salía con una abogada. Y cuando todo esto pasó, creo que la reacción general de sus vecinos fue: vaya, no era perfecto, pero no teníamos ni idea de que haría algo así. Y creo que es el típico caso de alguien que tiene su vida cotidiana y luego tiene un lado muy oscuro que acecha debajo. Alguien que llega a su casa del trabajo, coge su furgoneta y se va a buscar a niñas que secuestrar. Cuesta conciliar un lado de su personalidad con el otro. Ante las pruebas que había en su contra, Buell se declaró culpable de los cargos de secuestro y violación. Pero la policía no pudo evitar fijarse en que Buell tenía una furgoneta marrón, similar a la que fue vista en el secuestro de Krista Harrison. Y aunque no tenía las ventanas en forma de burbuja del lateral que con tanta claridad había descrito el testigo, la furgoneta de Buell sí que tenía una moqueta naranja en la parte trasera. Robert Buell negó tener nada que ver en el secuestro de Krista Harrison. Su abogado alegó que aunque la moqueta de la furgoneta de Buell era similar a las fibras halladas en Krista Harrison, no eran únicas, ya que muchos otros residentes de Ohio tenían moquetas similares en sus casas, oficinas o automóviles. Aunque esas fibras de poliéster trilobuladas y de color naranja chillón eran bastante únicas, hay millones de fibras como esas en el mundo. Esto no es como una huella dactilar, no es como una prueba de ADN, no es una prueba definitiva. ¿Qué más podían encontrar los fiscales sobre esas extrañas fibras naranjas? ¿Habría otra pista que pudiera cerrar el caso?
Un año después del asesinato de Krista Harrison, de 11 años, la policía por fin tenía un sospechoso. Robert Buell, de 43 años, empleado del ayuntamiento de Akron, Ohio. Había sido detenido por secuestrar y violar a una encargada de una gasolinera que escapó tras 12 espantosas horas de tortura. Y en un sorprendente descubrimiento, en la parte trasera de la furgoneta de Buell, los investigadores encontraron una moqueta naranja de poliéster trilobulado similar a las fibras halladas en el cadáver de Krista Harrison. Ya teníamos la segunda parte de la ecuación. Teníamos las fibras del pelo de Krista, las fibras de la ropa de Krista, las fibras de la toalla de Budweiser, y ahora teníamos algo con que compararlas, las fibras de la furgoneta. Para ver lo singular o común que era la moqueta, los investigadores siguieron la pista de la moqueta hasta la empresa J.P. Stevens en Canton, Ohio. Los archivos de la fábrica indicaban que esa moqueta en concreto no se vendía mucho debido a su color. Solo habían fabricado 10.000 metros cuadrados de esa moqueta, y sus archivos también indicaban que de esos 10.000 metros cuadrados, solo 62 metros cuadrados se enviaron al norte de Ohio. La consiguiente investigación desveló que Robert Buell había comprado 2 asientos de cuero negro en Sears and Roebuck el 30 de junio, tan solo 3 semanas antes del asesinato de Krista. La bolsa de plástico que cubría esos asientos junto con la caja de cartón del envío fueron halladas junto al cuerpo de Krista Harrison. Robert Buell también tenía una furgoneta similar a la del secuestro de Krista Harrison. Era similar, pero no idéntica, ya que la furgoneta de Buell no tenía las ventanas redondas con forma de burbuja que había descrito el testigo. Sin embargo, los vecinos le dijeron a la policía que Buell había quitado las ventanas con forma de burbuja para instalar unas rectangulares al poco tiempo del asesinato de Krista Harrison. Y en el interior de la casa de Robert Buell había aún más pruebas que le relacionaban con el asesinato de Krista Harrison. La policía descubrió que Robert Buell tenía unos vaqueros idénticos en talla, modelo y con los mismos rotos que los vaqueros abandonados junto al cadáver de Krista Harrison. Unas pequeñas manchas de pintura beige y azul que había en los vaqueros abandonados coincidían con las muestras de pintura beige y azul en las paredes de la casa de Robert Buell. Un spray de pintura negra del garaje de Buell apareció en la caja de cartón hallada cerca del cadáver de Krista. Los fiscales creían que Buell se llevó a Krista Harrison a su casa nada más producirse el secuestro. Las fibras de la moqueta naranja de la furgoneta aparecerían más tarde en el pelo de Krista Harrison. Después de asesinarla, Buell metió el cuerpo de Krista en la bolsa de plástico de uno de sus asientos nuevos. Y luego metió el cuerpo en la caja de cartón en la que habían llegado esos asientos. Buell tiró el cadáver a 50 kilómetros del pueblo, en un campo. Un poco más allá, Buell abandonó los vaqueros y la camisa que había llevado puestos. El análisis de los huesos indicó que el cuerpo había estado sometido a temperaturas extremadamente altas durante bastante tiempo. Un indicio de que el cadáver pasó varios días en el vehículo antes de ser abandonado en el campo. Robert Buell no se imaginaba que las inusuales fibras de la moqueta naranja de su furgoneta, unidas a la capacidad policial para seguir la pista de la bolsa de plástico y la caja de cartón, supondrían su fin. El 4 de abril de 1984, un jurado declaró a Robert Anthony Buell culpable de secuestrar, violar y asesinar a Krista Lia Harrison de 11 años, y fue sentenciado a morir en la silla eléctrica. Herman Ray Rucker, el hombre condenado por el asesinato de Tina Harmon, recibió un nuevo juicio, ya que las mismas fibras naranjas y trilobuladas fueron descubiertas en ese escenario del crimen. Rucker acabaría siendo absuelto. Los fiscales creen que Robert Buell pudo haber participado en el asesinato de Tina Harmon. Pero Robert Buell lo niega y no se han presentado cargos. Los investigadores coinciden en que de no haber sido por el valor, la perseverancia y el instinto de supervivencia de Debbie, Robert Buell jamás habría sido apresado. Que Buell iba a matarla cuando volviese a casa aquel día, después de secuestrarla. Pero ella insiste en que no es una víctima, sino una superviviente. Dice que su recuperación ha sido posible gracias a su marido, su familia y el tiempo transcurrido. Igual de importante fue su capacidad para olvidar su ira y para expresar gratitud por haber salido con vida. Tengo que creer que Krista está mirando, que nos ve a todos nosotros. Y tal vez fue el ángel
que me ayudó. Dios le dio alas. Y ella me ayudó a escapar, ¿sabe? Y estoy segura de que ella sabe dónde está Buell. Para que no pueda hacer daño a otra persona, a otra niña, nunca más. Solo espero que todo lo que le hiciera fuera rápido y que ella se fuera con Dios. Por supuesto, un buen trabajo policial y datos científicos. Sin eso, este caso jamás se habría resuelto. Fue gratificante saber que la ciencia forense tuvo un papel importante y que esas fibras fueron muy importantes. Cuando vi las fibras por primera vez en la víctima, supe que podían llegar a ser muy importantes y resultaron ser la relación definitiva entre ese individuo y Krista Harrison. Este caso se basó en pruebas científicas, y las fibras fueron la prueba científica que permitió que el jurado declarase a Buell culpable de matar a Krista Harrison y le impusiera la pena de muerte por ese crimen. Los Harrison sufrieron una pérdida tremenda en su familia y no podemos comparar la pérdida de la familia Harrison con la pérdida del pueblo. El pueblo perdió una parte importante, una niña, pero la familia Harrison ha sufrido mucho más que el pueblo y siguen sufriendo. Nunca superarán haber perdido a su hija. Y el pueblo sufre, aunque no tanto como la familia Harrison. En 1987, una madre y sus 2 hijas pequeñas fueron brutalmente asesinadas en su casa de Anchorage, Alaska. Pistas microscópicas encontradas en el interior de la casa identificaron a un pariente suyo como principal sospechoso. Pero ¿cómo podían saber los investigadores si las pistas eran recientes o llevaban allí mucho tiempo antes de los crímenes? Anchorage, Alaska, está considerada como una de las ciudades más bonitas de los Estados Unidos. Limita a un lado con la cordillera de Alaska y al otro con el Océano Pacífico. Atrae a cientos de miles de turistas al año. La riqueza del estado había radicado en el negocio del petróleo. Pero en 1980 cayeron los precios del crudo y miles de trabajadores se quedaron sin empleo. Por aquel entonces, las cosas no iban bien en la ciudad. Mucha gente tuvo que marcharse porque se quedaron sin trabajo debido a la caída de los precios del petróleo. Así que pasamos por una época de depresión. John Newman fue uno de los trabajadores que se quedó sin empleo. Al no poder encontrar otro puesto en Alaska, se marchó a California con la idea de recibir clases para hacerse cerrajero. Su mujer Nancy se quedó en Anchorage para cuidar de sus 2 hijas, Melissa de 8 años y Angie de 3. Angie era un querubín, era rubia, monísima, encantadora, absolutamente encantadora. Melissa estaba en esa etapa en la que ya no era una niñita mona, pero tenía todo el potencial para llegar a ser preciosa. Nancy trabajaba de camarera en el restaurante Ginny, muy conocido en Anchorage. Jamás había faltado un solo día al trabajo. Y cuando no se presentó un domingo por la mañana, sus compañeros se preocuparon. La hermana de Nancy, Cheryl, trabajaba con nosotros de camarera y estaban muy unidas. Le pregunté si podía coger el coche y acercarse a casa de Nancy para ver lo que pasaba. Cheryl se fue inmediatamente a casa de Nancy. La puerta de la casa de Nancy estaba cerrada, pero en el interior había una terrible escena de violencia. Nancy estaba en su dormitorio. La habían violado y la habían estrangulado con una funda de almohada. Melissa, de 8 años, había tenido el mismo destino. A Angie, de 3 años, le habían cortado el cuello y había muerto desangrada. El corte era tan profundo que casi había quedado decapitada. Nunca habíamos visto un crimen tan brutal en la ciudad. Una familia entera muerta y en su propia casa. Fue horroroso y totalmente insólito en Anchorage. El forense calculó que los asesinatos se habían producido en la mañana del domingo. Ninguno de los vecinos había visto ni oído nada. Aunque no había señales de allanamiento, el bolso y la cámara de Nancy Newman habían desaparecido de la casa. También faltaba un cuchillo de la cocina. Una lata de galletas en la que Nancy solía guardar las propinas apareció vacía en la mesa de la cocina. En el lavabo del cuarto de baño había una toalla mojada. Se notaba que se sintió a gusto dentro de la casa.
sabía dónde estaban sus víctimas y que probablemente nadie le interrumpiría y podría actuar sin ninguna prisa. Había 3 víctimas en 3 dormitorios diferentes. 2 de ellas habían sido agredidas sexualmente. Y el asesino lo había limpiado todo. Seguro que estaba cubierto de sangre. John Newman estaba asistiendo a clase en California. La policía no encontró pruebas de que hubiera vuelto a Alaska a la hora de los asesinatos y no se le consideró sospechoso. Los crímenes reflejaban una violencia tremenda por parte del asesino. La policía se preguntaba si Nancy tenía algún enemigo entre los compañeros o los clientes del restaurante. No era fácil trabajar allí. Los clientes solían ser hombres solteros que a veces estaban borrachos o hacían estupideces. Pero ella nunca se alteraba por nada. Cuando John Newman regresó a casa para enterrar a su mujer y a sus 2 hijas, los investigadores se preguntaron si se trataba de un intento de robo que había acabado en violencia o si había sido un acto de venganza. Después de los asesinatos de Nancy Newman y sus 2 hijas, Melissa y Angie, los vecinos de Anchorage vivían asustados creyendo que había un asesino envuelto. ¿Cómo es que nadie oyó gritar Nancy? Tuve pesadillas por las noches. Oía gritar a una mujer. Me ocurría nada más dormirme y luego me despertaba y seguía oyendo sus gritos. Pero no sabía qué hacer. No podía hacer nada. Había momentos en los que no sabía si era un sueño o estaba ocurriendo de verdad. ¿Quién podía haber en esta comunidad que cometiera un crimen así, matando a 2 niñas pequeñas? Y si no era el marido, ¿quién era? ¿Y seguía suelto por la calle? Eso hizo que mucha gente estuviera realmente aterrorizada. Al no estar forzada la puerta y el largo tiempo que el asesino estuvo en la casa, los investigadores pensaron que este ya había estado allí anteriormente. Este es el peor caso en el que yo he trabajado. De una forma u otra he colaborado en más de 200 investigaciones de homicidio, pero nunca había visto unos crímenes tan atroces como estos. Unas niñas tan pequeñas, asesinadas de una forma tan brutal. En la escena del crimen, los investigadores buscaron huellas dactilares, utilizando una técnica llamada la prueba del pegamento. Cuando se calienta el pegamento, los vapores se adhieren al material biológico de la grasa de los dedos. Y después se utilizan polvos para resaltar la huella. A veces se pueden ver y otras veces no se ven hasta completar el proceso. Como analista de huellas dactilares, una vez que localizamos las huellas, las fotografiamos a medida que van saliendo. O añadimos sustancias químicas al objeto en cuestión para intentar que las huellas sean visibles y podamos conservarlas. Y así compararlas con las de los sospechosos u otros individuos. Katy Monfreda encontró más de 100 huellas dactilares en la casa, muchas de las cuales no pertenecían a nadie de la familia. Estas huellas fueron halladas en el lado interior de la puerta principal, en la lata de galletas, en la que Nancy guardaba las propinas, en el cuarto de baño y otras zonas. Los investigadores identificaron las huellas como las de Kirby Anthony, un sobrino de la familia Newman. Anthony era un joven sin rumbo de 23 años que recientemente se había trasladado de Idaho a Anchorage. Como necesitaba un sitio para dormir, los Newman le permitieron que se instalara provisionalmente en su casa. Kirby había vivido allí con ellos, le habían dejado quedarse. Era un pariente y les daba lástima. Sabían que había tenido problemas, así que tenía razones para estar allí, lo cual dice mucho de las pruebas físicas que se encontraron en la casa. Le ayudaron, le dieron un techo. Yo creo que encajó bien con ellos, aunque más tarde supimos que no se llevaba muy bien con Melissa, la niña de 8 años. Kirby Anthony admitió que vivir en un piso tan reducido con 2 niñas pequeñas era difícil, y dijo a la policía que se fue de allí amistosamente 2 semanas antes de los asesinatos. Es más, Kirby Anthony negó tener conocimiento alguno de lo sucedido y dijo que tenía una coartada. Dijo a la policía que el sábado por la noche había estado con unos amigos y que el domingo por la mañana había estado desayunando en una hamburguesería. Además de las huellas dactilares, los investigadores encontraron una gran cantidad de pelo en casi todas las habitaciones de la casa de los Newman. Eran cabellos de una persona blanca y no parecían ser de nadie de la familia. La policía de Anchorage envió los cabellos al FBI en Washington, D.C., con la esperanza de que pudieran arrojar alguna luz sobre la identidad del asesino.
En la central del FBI de Washington, D.C., el analista Doug Diedrich examinó todas las fibras y cabellos recogidos en el piso de los Newman. Había miles de fibras y cabellos por toda la casa, cosa que no es inusual. Pero Diedrich encontró una gran cantidad de pelos en los dormitorios de las víctimas, que eran vello púbico. Es muy fácil distinguir el pelo de la cabeza del vello púbico. Las diferencias están en el diámetro, la longitud, el color, las características microscópicas internas y las puntas. El vello púbico suele tener puntas naturales, mientras que el pelo de la cabeza las tiene cortadas. Su primera misión era comparar los cabellos de las víctimas y los del principal sospechoso, Kirby Anthony. Según Diedrich, los vellos púbicos eran similares al microscopio con las muestras de cabello de Kirby Anthony. Pero los cabellos de Anthony encontrados en la casa tenían una explicación, puesto que él había estado viviendo allí hasta 10 días antes de los asesinatos. La pregunta era cuándo se habían dejado esos cabellos en la casa. Para averiguarlo, Doug Diedrich realizó un experimento nuevo. Tuve que llevar una aspiradora. Tuve que aspirar toda la casa. No creo que esa casa hubiera estado nunca tan limpia. Me pasé 2 semanas pasando la aspiradora todas las noches y examinando después el tipo de cabellos que había encontrado y cuántos había encontrado. Diedrich descubrió que el vello púbico puede desplazarse o emigrar de una habitación a otra, y eso sucede en una casa a través de lo que se llama transferencia secundaria. El vello púbico pasa de una habitación a otra pegado a los calcetines. El experimento de Diedrich reveló que esas transferencias son limitadas. Muy poco vello púbico emigra de la habitación de un adulto a la habitación de un niño. ¿Cómo se explicaba entonces la gran cantidad de vello púbico de Kirby Anthony en las habitaciones de las niñas? Una explicación era que Anthony podía haber estado desnudo en la habitación de las niñas. Por otra parte, todo el vello púbico encontrado en las habitaciones estaba limpio y húmedo. Si el vello púbico hubiera estado allí desde antes de marcharse Anthony, la corriente lo habría secado y se habría ensuciado. Cuando un cabello cae al suelo sobre la moqueta de una casa, con el tiempo se ven en él pequeñas marcas que son mordeduras de larvas que suelen comérselo. Los cabellos acumulan suciedad del suelo. Los pelos encontrados en los cuerpos de Melissa y de Angie, los 3 que correspondían al vello púbico de Anthony, no estaban sucios. De hecho, parecía que había sangre fresca en ellos, y eso me resultó muy significativo. Entonces, Diedrich examinó la toalla húmeda encontrada en el lavabo después de los asesinatos. En la toalla había unas fibras de lana verde que coincidían con los calcetines encontrados en el dormitorio de Nancy Newman. En la toalla también había restos de sangre de la víctima. Finalmente, Diedrich hizo un descubrimiento sorprendente. En la toalla había vello púbico y liendres de los piojos del vello púbico, un hallazgo extremadamente raro. Al microscopio, los pelos resultaron ser similares a los de Kirby Anthony. Y los investigadores descubrieron que poco tiempo antes, Anthony había tenido un problema de piojos en el pubis. Y aparecieron más pruebas que relacionaban a Kirby Anthony con la escena del crimen. Una era la huella de la palma de la mano de Kirby Anthony en un lugar verdaderamente insólito. En la pared detrás de la cama de Melissa apareció la huella de la palma de una mano. La importancia de huellas latentes es que ayudaron a los investigadores a esclarecer sus ideas sobre lo que había sucedido aquel día. Melissa había sido agredida sexualmente. La huella que apareció a tan solo 25 centímetros sobre su cabeza era la prueba. También se encontraron huellas dactilares en la caja de galletas en la que Nancy guardaba las propinas del restaurante. El compañero de piso de Kirby Anthony dijo a la policía que el día de los asesinatos, Anthony había llegado con sangre en la ropa y que inmediatamente lavó todo lo que llevaba puesto. El compañero de piso también contó que aquel mismo día, Anthony estuvo contando una enorme cantidad de monedas. A la policía todavía le faltaban 2 pruebas muy importantes: el arma homicida y el móvil.
A medida que avanzaba la investigación de los asesinatos de Nancy Newman y sus dos hijas, iban surgiendo más pistas que apuntaban al sobrino de los Newman, Kirby Anthony. Cuando la policía de Anchorage se puso a buscar el móvil, se descubrió que la partida de Kirby Anthony de casa de los Newman no había sido tan amistosa como él había declarado. John, Kirby me tiene desesperada. John Newman contó a la policía que su mujer le había llamado a California y que le dijo que Anthony se estaba comportando de una forma inapropiada y que en más de una ocasión había pegado a las niñas. El comportamiento de Kirby era inaceptable. Siempre estaba gritando a las niñas y pegándolas. Nancy y las niñas se sentían incómodas con él. Nancy se lo contó todo a John. Y John le dijo a Nancy que le dijera que se fuera, que le echara de casa. La policía creía que un furioso Kirby Anthony era quien se había instalado en esta casa en estado ruinoso, tan solo 10 días antes del asesinato. Los investigadores tenían que examinar una última prueba física: la aspiradora que Nancy Newman utilizaba para limpiar su casa. Un vecino le dijo a la policía que Nancy Newman había estado pasando la aspiradora en su apartamento poco antes de los asesinatos. Yo no diría que fuese una maniática de la limpieza, no de una forma obsesiva, pero para alguien con 2 criaturas, y yo tengo 2 niños pequeños, la casa estaba muy limpia y muy ordenada. Cuando Doug Diedrich miró en el interior de la bolsa de la aspiradora, vio muchas capas de suciedad separadas. Cada capa era diferente. La capa de encima era la más reciente. Diedrich solo pudo encontrar en ella vello púbico de Kirby Anthony. La ausencia de vello púbico de Kirby Anthony en la capa superior de la bolsa de la aspiradora y la presencia de una gran cantidad de vello púbico en la escena del crimen indicaban que Kirby Anthony había estado en la casa en el tiempo comprendido entre la última vez que se usó la aspiradora y el día de los asesinatos. Pensábamos que si teníamos un montón de vello púbico que al microscopio era similar al de Kirby Anthony encontrado durante nuestra búsqueda de pruebas en la escena del crimen, pero no había vello púbico, o muy poco, en la aspiradora, se demostraría que esos pelos habían hecho presencia en la casa después de haber pasado la aspiradora cuando se cometieron los asesinatos. Presintiendo que su detención era inminente, Kirby Anthony huyó hacia la frontera canadiense, donde fue arrestado. Si hoy viese a Kirby, le dispararía. Le atropellaría con el coche. O cualquier cosa, y eso me destrozaría la vida. Ese hombre ha hecho daño a mucha gente. Lo que les hizo a Nancy y a las niñas fue inconcebible. Los fiscales sostenían que el reguero de pruebas microscópicas que Kirby Anthony había dejado reflejaban claramente su presencia en la mañana de los asesinatos. La teoría era que Anthony estaba furioso por haber sido obligado a abandonar la casa de los Newman y que quería vengarse. Los amigos dijeron que la noche anterior a los asesinatos, Kirby consumió cocaína y alcohol. A la mañana siguiente, Anthony se presentó en casa de los Newman. Nancy envió a las niñas a su cuarto. No deberías estar aquí, no eres bienvenido. En un momento determinado, Anthony cogió un cuchillo de la cocina y obligó a Nancy Newman a entrar en su dormitorio. Se puso unos guantes de lana que encontró en el dormitorio y violó y estranguló a Nancy Newman con una funda de almohada. Después, entró en la habitación de Melissa y también la violó y la mató, dejando la huella de la palma de su mano en la pared. Las pruebas indican que Anthony se limpió en el cuarto de baño, dejando en el lavabo una toalla húmeda invadida de piojos de su vello púbico, de fibras de lana verde y de sangre de sus víctimas. Luego, mató a Angie, de 3 años, la única persona que podía situarle en el lugar de los hechos. Anthony dejó sus huellas dactilares en la lata de galletas al coger las propinas de Nancy. También se llevó su bolso, así como la cámara y el cuchillo que utilizó para cometer los asesinatos. El bolso y el cuchillo nunca fueron encontrados. La cámara se encontró en su poder más adelante.
No había testigos, no había confesiones. No encontramos el cuchillo ensangrentado en su mano. Ese fue otro objeto que nunca recuperamos. Estamos seguros de que el cuchillo era de Nancy. Fue una buena oportunidad para Kirby. Él era un asesino muy poco organizado. Entró en la casa, no se sabe por qué. Perdió el control y se lanzó a destruir todo lo que veía. Es un caso muy triste, pero hay que reprimir las emociones, no pensar en la forma brutal en la que fueron asesinadas las niñas y concentrarse en lo que tenemos, porque lo importante es intentar demostrar el valor de las pruebas forenses y obtener el mayor partido de ellas, porque en el otro extremo hay otras personas que son los sospechosos y sus familias. Siempre hay alguien en el otro extremo de un cabello o en el otro extremo de una... En el juicio, Kirby Anthony se declaró inocente y llevó su propia defensa. Su argumento era que la policía le había tendido una trampa, pero no pudo justificar lo de la toalla y la gran cantidad de pruebas que contenía. ¿Tiene usted motivos para dudar que ese no era su vello púbico? No los tengo. Supongo que no fue usted lo bastante cuidadoso con la toalla. No entiendo qué hacía allí esa toalla. La sala estuvo abarrotada de gente todos los días. Mientras estaban esperando a que saliera el juez, Kirby Anthony se volvió a John Newman, que estaba entre el público, y le dijo: «Eres un imbécil, John». Y recuerdo que nuestras cámaras captaron la reacción de John. Estaba llorando como una magdalena. Yo creo que lo más estúpido que hizo Kirby Anthony fue intentar llevar su propia defensa. Y la otra estupidez fue subir al banco de los testigos. Y otra estupidez que cometió fue volverse a John Newman con la sala llena de gente e insultarle. Tras 2 horas de deliberación, Kirby Anthony fue declarado culpable y condenado a 357 años de prisión. Al detective Mike Grimes le resulta difícil olvidar la indescriptible violencia que acabó con las vidas de una buena madre y sus 2 hijas pequeñas. Podemos imaginarnos la escena e intentar entender por qué la gente hace esas cosas, pero nunca podemos entrar en su cabeza. En este caso hubo una motivación sexual. Yo creo que la razón por la que le pidieron que se marchara fue porque algo debió ocurrir entre él y una de las niñas. Yo creo que él estaba resentido. Kirby consumía drogas, especialmente cocaína. Y yo creo que conociendo su personalidad psicopática, alimentada por la cocaína, sufrió un ataque de furia. No entiendo cómo una persona puede tener tanta rabia dentro como para cometer un crimen así. Yo he informado de cientos de asesinatos a lo largo de los años. En este caso, no se puede justificar que alguien tenga tanta furia y rabia acumulada como para hacer eso. No tiene explicación. La cámara de Nancy Newman, que se encontró en poder de Kirby Anthony después de los asesinatos, contenía fotos de la familia en tiempos felices. Fotos de unas vidas destruidas por un absurdo acto de venganza. En los bosques de Georgia, en una casa medio en ruinas, una mujer de 49 años llamada Virginia Ridley fue hallada muerta. Un forense dictaminó que la muerte había sido homicidio. Pero ¿quién iba a matar a alguien que rara vez se aventuraba a salir de su casa? Los investigadores encontraron algunas pistas en las notas que había escrito poco antes de su muerte. Ringgold, Georgia, es un pequeño pueblo rural situado a la falda de las montañas Blue Ridge. Aquí la vida es sencilla. La calle principal tiene tan solo 3 semáforos y la mayoría de los 750 residentes del pueblo se conocen o hacen negocios entre sí. Alvin Ridley era un personaje bien conocido en Ringgold. Durante una época dirigió el único taller de reparaciones de televisores del pueblo. En 1966 se casó con Virginia Hickey, de 18 años. Y casi de inmediato Virginia cortó todo contacto con su familia. Alvin dijo que era porque su familia se metía demasiado en su vida. Pero la hermana de Virginia, Trixie LeCroy, dice que Alvin obligó a Virginia a alejarse de su familia. Les envié invitaciones para todas las bodas, todos los funerales, todos los nacimientos de la familia. Pero sin éxito. Nunca me contestaron, jamás. Mi padre murió. Mi padre se fue a la tumba después de hacer todos los esfuerzos posibles por intentar ver a su hija.
pero nunca volvió a verla después de que ella se liara con el señor Ridley. Alvin Ridley tenía una reputación en Ringgold y no era demasiado buena. Era conocido por demandar a todo aquel que le hubiera hecho algún feo, y por el camino había hecho muchos enemigos. Siempre está acusando. Siempre sospecha de todos. No se fía de nadie en realidad. Y eso le enfrentó a mucha gente. Al ayuntamiento y al gobierno por temas de licencia. Al jefe de policía, por supuesto. Al sheriff del condado. En 1984, tras un leve accidente de tráfico, inició una serie de acciones legales y recibió una contrademanda. Perdió y tuvo que ofrecer su furgoneta como pago. En julio de 1984, me quitaron la furgoneta sin un proceso judicial, sin un juicio justo. Y eso volvió a todos mis clientes, amigos, proveedores y distribuidores contra mí. No querían mandarme más productos y me obligaron a cerrar el negocio. Le embargaron la furgoneta en 1984. Y para Alvin aquel fue el punto de inflexión, fue el principio del fin. La pérdida de su furgoneta trajo consigo el hundimiento de su negocio de reparación de televisores, que entró en barrena. La gente del pueblo empezó a llamarle Alvin. Su reputación no se veía beneficiada por el hecho de que nadie había visto a su mujer Virginia, y ni siquiera la familia de esta en los 30 años que llevaba casada con Alvin. Todo el mundo del pueblo tenía sospechas por su carácter. Todo el mundo decía que era un tipo raro. Incluso su abogado lo describía como un hombre excéntrico que vivía en una casa infestada de cucarachas y de ratas y al que no parecían importarle mucho las personas que le rodeaban. No le importaban mucho sus amigos y sobre todo la familia de Virginia Ridley. Lo que no entiendo es que si ella estaba enfadada con su familia, ¿por qué no le abría la puerta a sus amigas? Eso me hizo creer que, tal vez, él le había ordenado que no lo hiciera. Se enfadaba con ella, tal vez, y le decía que no lo hiciera. Se me pasó por la mente que, tal vez, él la tenía cautiva. Lo que sucedía en la apartada casa de Alvin Ridley era la comidilla del pueblo, pero en la mañana del 4 de octubre de 1997 se convirtió en noticia. Virginia Ridley fue hallada muerta en su cama, totalmente vestida. Para cuando llegó el personal médico, ya se había producido el rigor mortis, señal de que llevaba muerta al menos 8 horas. Le pidieron a Trixie LeCroy que identificara el cadáver de su hermana. No pude hacerlo, no pude hacerlo. Mi hermana estaba con su marido. Así que entraron los dos y cuando salieron, ella me dijo: has hecho muy bien en no entrar. No era nada agradable. Me dijo: lleva años sin peinarse. El pelo está lleno de nudos y no se lo ha peinado en años. No debe de pesar ni 35 kilos. Está en los huesos. Empezaron a surgir nuevos rumores en Ringgold, Georgia, sobre Alvin Ridley y su posible papel en la muerte de su mujer. En octubre de 1997, Virginia Ridley fue hallada muerta en una casa sin teléfono, sin agua corriente e infestada de hormigas y cucarachas. Llevaba muerta al menos 8 horas cuando llegó el personal médico, lo cual plantea una pregunta. ¿Por qué su marido Alvin había tardado tanto tiempo en llamar pidiendo ayuda? La hermana de Virginia, Trixie LeCroy, cree que si hubiera llamado antes, tal vez su hermana seguiría con vida. Sí, no tengo la menor duda de que ese hombre fue responsable, directa o indirectamente, de la muerte de mi hermana. Nadie podrá convencerme de lo contrario. Los investigadores siguieron los pasos de Alvin en la mañana en que murió Virginia. Cariño, ¿estás despierta? Cariño, ¿estás bien? Alvin dijo que al despertarse su mujer estaba muerta. Cogió su camioneta y se fue a buscar un teléfono. Admitió haber pasado junto al parque de bomberos, donde podían haberle proporcionado asistencia.
En cambio, siguió conduciendo hasta un teléfono fuera del pueblo. No llamó al hospital local, a 10 minutos de allí, sino que llamó a un hospital en Chattanooga, Tennessee, a unos 50 kilómetros de distancia. Le dijeron que llamase al servicio de emergencias, cosa que finalmente hizo, dejando este mensaje. Servicio de emergencias, ¿desde dónde nos llama? 134 de la calle Enman. ¿Qué problema tiene? He encontrado a mi mujer inconsciente. 134 de la calle Enman. Sí, ¿Y respira? no creo. Es detrás de la planta de acero. Llamo desde una cabina. ¿No tiene teléfono en su casa? No tengo teléfono. No tiene teléfono. Los investigadores se extrañaron por la falta de preocupación en la voz de Alvin. Era muy distinta a la mayoría de las llamadas que recibían. El examen preliminar del cadáver de Virginia fue realizado por la forense local Vanita Hallander. En los ojos de Virginia, la forense encontró petequias, que son vasos sanguíneos rotos que suelen aparecer en casos de muerte por estrangulamiento o por asfixia. La fallecida es una mujer de 40 y muchos años. Sufre de malnutrición, tiene petequias alrededor de los ojos. Al día siguiente se realizó la autopsia completa. El médico forense Dr. Frederick Hellman encontró algo que no se había advertido en el examen preliminar. Importantes moretones en los músculos del cuello de Virginia Ridley, otro posible indicio de estrangulamiento. Se dictaminó que la muerte de Virginia Ridley había sido un homicidio y su marido Alvin fue acusado de asesinato. Para los habitantes de Ringgold que conocían a Alvin Ridley como Alvin el Loco, la noticia no fue ninguna sorpresa. Todo el mundo creyó que había matado a su mujer en los años 60 o a principios de los 70. Incluso se hablaba de que la había matado hace mucho, mucho tiempo. Hasta que un día llamó al servicio de emergencias y apareció un cuerpo recién muerto en su cama. Era su mujer. Debido a las petequias de los ojos y al estado del cadáver, la forense sospechó que era un asesinato, y la policía no encontró el menor indicio de que Virginia hubiera recibido ninguna asistencia médica en el pasado reciente. Creo que investigaron en un radio de 80 a 160 kilómetros. Ni un médico, ni una enfermera, ni una farmacia, ni un hospital. Esa chica no había ido a ningún sitio en 30 años. El caso pronto llamó la atención de todo el país. Vinia Hyatt cubrió la noticia para el Chattanooga Times. Nadie conocía a ese hombre. Lo único que sabía la gente era que era muy reservado y que nadie había visto a la señora Ridley durante 20 y tantos años. Así que si juntas dos cosas, dices... Este es un caso raro. Se trata de personas raras. El pueblo de Ringgold se preparaba para el mayor juicio de su historia, y los investigadores se iban a llevar otra sorpresa cuando Alvin Ridley ofreció su explicación de cómo había muerto su mujer. Trixie LeCroy visita de forma regular la tumba de su hermana, una mujer con la que tiene más contacto ahora que ha muerto que el que tuvieron en vida. Ello se debe a que Trixie y el resto de su familia no habían visto a Virginia ni una vez en los 30 años que estuvo casada con Alvin Ridley, el hombre acusado de asesinarla. Le diré una cosa. Si existe un Dios todopoderoso, si existe un día del juicio final para todos nosotros, que yo creo que sí, no me gustaría estar en su lugar. Alvin Ridley siempre ha mantenido su inocencia. Me siento fatal, triste, deprimido por haber perdido a un ser querido al que quería mucho. Llevábamos casados 30 años. Nuestro matrimonio era cristiano y feliz. Yo nunca la pegué y ella nunca me pegó mientras estuvimos casados. Por supuesto tuvimos algunas discusiones, pero nada más. El abogado defensor de Alvin, McCracken Poston, sabía que el caso de su cliente no era fácil. La reputación de Alvin y su conducta tras la muerte de su mujer hacían que su defensa fuera un reto sin igual. Varios miembros de mi familia me dijeron, está loco, es capaz de cualquier cosa. Yo iba a casarme y varios miembros de la familia de mi mujer temían que yo participase en la defensa de Alvin. Alvin se había ganado
la reputación de ser un mendigo y un timador. Poston visitó la destartalada casa de Alvin en las afueras del pueblo y entre las cucarachas y las ventanas rotas vio algo que no se esperaba. Las paredes de la casa estaban empapeladas con notas escritas a mano. Algunas eran cartas que Alvin había escrito al Congreso, pero empecé a fijarme en una letra muy característica que sabía que no era de Alvin. Así que le pregunté, ¿quién ha escrito esto? Y me dijo, pues Virginia. Cogí un papel de la pared y le dije, Alvin, esto te puede salvar. Necesito todos estos papeles. Había cientos de notas, al parecer todas ellas con la letra de Virginia Ridley. Algunas trataban de asuntos cotidianos, como qué había visto en la televisión. En unos cuadernos había copiado capítulos enteros de la Biblia varias veces, pero la mayoría eran cartas de amor para Alvin. A Ken Poston le parecía imposible que esas notas de amor fueran obra de una mujer retenida en contra de su voluntad. Pero, ¿podría demostrar ante un jurado que Virginia había escrito esas notas? Brian Carney, un analista forense de documentos, analizó las cartas. Carney tenía poco con lo que trabajar, pero sí que tenía algunas firmas conocidas de Virginia Ridley en algunos documentos oficiales de años atrás, y encontró bastantes similitudes inequívocas. Los rasgos más evidentes a simple vista son, por ejemplo, que las 3 I's de Virginia son muy altas en comparación con las demás. Están en minúsculas y en letra cursiva. Pero si trazásemos una línea horizontal, desde esta I hasta el final del nombre, veríamos que todas las I's son más altas que las demás letras. Y si vamos bajando por la serie de documentos a comprar, vemos claramente que ese rasgo de las I's es algo habitual en esta persona. Pude afirmar que había muchos indicios de que Virginia era la persona que había escrito los documentos a comparar. Básicamente, nos referimos a las combinaciones de letras que tienen las mismas letras que el nombre de Virginia y las firmas que tienen el nombre de Virginia. La familia de Virginia le dijo a los investigadores que Virginia había sufrido epilepsia de pequeña. La epilepsia es una enfermedad neurológica por la que las descargas eléctricas descontroladas que salen del córtex cerebral pueden provocar violentos ataques y convulsiones. Según sus notas, Virginia había dejado de tomar la medicación para la epilepsia años atrás y confiaba en que su fe en Dios la curaría. La defensa consultó al Dr. Braxton Wanamaker, un neurólogo que dijo que las petequias que tenía Virginia en los ojos coincidían con lo que se denomina muerte súbita por epilepsia. El Dr. Wanamaker dice que la muerte súbita por epilepsia se produce en pacientes que dejan de tomar su medicación o que no han recibido un diagnóstico apropiado. He tenido otros pacientes que estaban su cónyuge y se despiertan y ven que su cónyuge ha muerto. Así que no tiene por qué verse el ataque. Algunos incluso dudamos que todas esas muertes estén asociadas a un ataque per se, sino que puede producirse una actividad epiléptica en el cerebro que cambia el ritmo cardíaco o los mecanismos respiratorios de forma que causa la muerte de la persona. Alvin Ridley dijo que su mujer sufría ataques de forma regular y dijo que sufrió uno especialmente grave la noche antes de morir. Cuando se le pasó el ataque le dije, ¿estás bien? Ella me sonrió y me dijo, sí, cariño, te quiero. Así que, bueno, pensé que estaba bien y me fui a dormir. Pero según Alvin, ya estaba muerta cuando intentó despertarla al día siguiente. Alvin dijo que los ataques eran la razón por la que nadie había visto a Virginia durante tantos años. Sentía tal vergüenza por los ataques que no quería tener ningún contacto con el mundo exterior. Ni siquiera con su familia. Pero a la defensa le quedaba un último obstáculo. ¿Cómo explicar los moretones del cuello de Virginia Ridley? Evidencia, según el forense, de que se había producido un homicidio. El juez Ralph Van Pelt presidió el juicio contra Alvin Ridley. Conocía la reputación de Alvin como alguien que demandaba a sus vecinos y se peleaba con ellos, por lo que de inmediato ordenó que le evaluara un psiquiatra.
Seguramente se le habría considerado un enfermo mental de acuerdo a las leyes de Georgia, pero es solo si se declara culpable a un enfermo mental. El informe indicaba que era competente para ir a juicio, que podía ayudar a su abogado a defenderle, que sabía distinguir el bien del mal. En el juicio, los abogados de Alvin debían contrarrestar las alegaciones de la acusación de que los moretones del cuello de Virginia Ridley eran una prueba de estrangulamiento. El doctor Robert Goldberg, un patólogo forense contratado por la defensa, descubrió que un empleado del departamento forense había extraído sangre del cuello de Virginia Ridley para un análisis de barbitúricos, lo cual suponía una desviación total del procedimiento estándar. Eso es tremendamente irregular y es algo que, en cuanto a procedimiento, es un error. El doctor Goldberg opina que al practicarse la autopsia al día siguiente, las marcas de la aguja habían producido unos moretones, algo que se denomina hecho artificial. Un término utilizado para cualquier cambio en un cadáver provocado por un examen post-mortem. Creo que es absolutamente esencial que todo forense tenga experiencia en autopsias. Aunque ellos mismos no hagan la autopsia, deben conocer los procedimientos apropiados. A mí me parece evidente que esa forense se desvió muchísimo del procedimiento apropiado. En Georgia, el forense es un cargo electo, y esta era la primera muerte sospechosa que investigaba Vanita Hallander después de haber salido elegida. El abogado de Alvin cree que la inexperiencia de la forense y sus propias sospechas personales contra Alvin Ridley influyeron en su dictamen. Tenía miedo de Alvin Ridley. Para la mayoría del pueblo, es un personaje misterioso y sospechoso. Y creo que su miedo le nubló el juicio. Cuando el cadáver llegó al laboratorio forense del estado, llevado por ella, le dijo nada más llegar que esa mujer llevaba encerrada en un sótano 30 años al patólogo del estado que realizó la autopsia. Yo creo que fue una sugerencia poco apropiada y sin ningún fundamento, que facilitó que la forense llegara a la conclusión de homicidio por asfixia. Alvin Ridley subió al estrado para defenderse. Dijo que había pasado de largo el parque de bomberos tras la muerte de su mujer porque había tenido un enfrentamiento con ellos y no se fiaba de ellos. Dijo que llamó al hospital de Chattanooga porque era donde había llevado a su madre años atrás y era el único centro médico que conocía. Alvin alegó que las cartas de amor de Virginia narraban la verdadera historia de su relación. Sí que es una historia de amor. El señor Ridley dijo que amaba a su mujer y que era lo único que tenía. En el estrado estuvo muy convincente, muy emotivo, muy convincente. A mí me pareció sincero. Y esa sinceridad fue lo que convenció al jurado. Tras 2 horas de deliberación, el jurado absolvió a Alvin Ridley de todos los cargos. Él sostiene que fue su mujer Virginia, a través de sus cartas, quien evitó que pasara la vida entre rejas. Pienso que mi mujer y el Señor me salvaron. Y el jurado. Alvin sigue viviendo en la misma casa medio en ruinas en las afueras del pueblo y sigue hablando de reabrir su negocio de reparación de televisores. Visita la tumba de Virginia de forma regular, un privilegio que disfruta gracias al papel de la ciencia a la hora de demostrar su inocencia. Supongo que era un hombre extraño. Tengo entendido que era un ermitaño, que no sabía relacionarse a nivel social como hace el resto de la sociedad. Y por desgracia, creo que eso tuvo mucho que ver con el hecho de que fuera juzgado. Por fortuna, la verdad salió a la luz y fue absuelto. Dios santo. De no ser por las pruebas científicas, el riesgo era tan alto que los prejuicios y el sesgo de la comunidad contra Alvin Ridley, por todos sus años y años de una conducta tan extraña, habrían sido muy difíciles de superar. Creo que es la historia de cómo funciona el sistema.
Una persona tiene derecho a obligar al Estado a demostrar que es culpable, que lo hizo más allá de toda duda razonable. Y un hombre con muy pocos recursos fue capaz de llegar y demostrar que no era culpable, establecer que no era culpable.